Hola, ¿qué tal familia, amigos? Qué gusto saludarles en este primer domingo del mes de octubre. Este año va a mil, como diríamos popularmente. Pero muy seguro, muy confiado en que papá está sosteniendo tu vida como la mía y la de todas las personas que amamos. Bienvenidos a este espacio, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo de mi parte y de mi esposa Pili. Cada día lo recordamos en nuestras oraciones y están en nuestro corazón. Vamos de una vez a orar para continuar hoy con la exposición de la palabra de nuestro Dios, del tema que la semana anterior pues tocamos acerca de la doctrina del infierno. Y vamos a la segunda parte del día de hoy, pero antes pidámosle a nuestro Dios que sea Él enseñándonos por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Padre, estamos tan agradecidos contigo por este mes que recién comienza. Gracias por tu fidelidad, Señor. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros todos los días, Señor, y que estaremos contigo eternamente, como lo estamos viendo en este mensaje que estamos estudiando. Yo te ruego, Señor, para que cada persona que está en este momento escuchando esta enseñanza, al igual que a mí, Señor, le afirmes esas verdades eternas en su corazón y traigan para todos nosotros esa, valga la redundancia, esperanza que necesitamos tener más allá de lo que podemos ver o experimentar en esta transitoria vida terrenal. Te rogamos por aquellas personas que se encuentran compungidas o en medio de alguna prueba, difícil situación, para que seas tú por medio del Espíritu Santo, Dios mío, trayendo a cada uno ese solaz y obrando de acuerdo a tu divina, santa y perfecta voluntad. Te ruego para que este canal funcione muy bien, para que no tengamos ningún tipo de interferencia ni obstrucción y que tu palabra la afirmes en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre santo, amén. Bien, como estaba diciéndoles, hoy voy a compartir la segunda enseñanza de este tema de la doctrina del infierno. A manera de un brevísimo resumen, hace una semana compartí que esta doctrina es supremamente importante porque Jesús enseñó mucho más que todos los autores de las Escrituras acerca de este tema. Es importante también porque, como en la parábola del siervo infiel, es uno de los destinos eternos para todo ser viviente en esta tierra, no solamente para el diablo y sus ángeles, como lo puntualicé en el mensaje anterior. Recordando entonces que según la palabra de nuestro Dios, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y único y suficiente Salvador, obviamente esa decisión de fe debemos hacerla mientras estamos vivos. Podemos entonces tener la certeza de que estaremos con Él eternamente en el reino de los cielos. También vimos que los que rechazan al Señor no disfrutarán de su presencia por la eternidad. Estarán sin Él y en un lugar terrible donde ya no hay esperanza alguna. Hoy vamos a ver dos aspectos más acerca de esta doctrina. Y el tercer punto que quiero compartir es poder hacer una diferencia, una distinción entre lo que es el infierno, del cual pues ya hablé hace una semana atrás, y los términos Hades y Seol, que muchas veces se confunden y que hoy pues quiero que podamos entender que no es lo mismo el Hades o el Seol al infierno. Para ello, desde ya les animo para que se ubiquen en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 16. Vamos a estar escudriñando esta enseñanza del mismo Jesús que consignó Lucas en su Evangelio. Lucas 16, vamos a leer los versículos 19 al 31. Voy a leer este texto en la Nueva Versión Internacional. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a dar lectura entonces al pasaje. Dijo Jesús: había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba junto a él.
Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Este es un pasaje muy conocido para los que conocemos el Evangelio, valga la redundancia, y muchas veces tiende a confundirse este relato con que el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el cielo. Aquí vemos claramente dos términos muy distintos a cielo o infierno. Aquí vemos básicamente que habla del seno de Abraham, como está traducido o relatado en este pasaje en la versión Reina Valera 60, como también el lugar, como dice acá Lucas en esta versión NBI, un lugar que es definido como dominios de la muerte. En la versión Reina Valera 60 es definido como el Hades. Como podemos ver en esta historia, ambos llegaron a la culminación de su vida en la tierra. Ambos murieron. Lázaro, para hablar primero de él, no tuvo el honor tal vez de un entierro en su vida. Sin embargo, como dice el texto, Dios lo honró llevándole por los ángeles al seno de Abraham. Muchos se preguntarán: ¿a qué lugar hace referencia al seno de Abraham? El seno de Abraham se describe como un lugar de consuelo y descanso para aquellos que fueron justos y fieles a Dios durante su vida. El término seno proviene del griego kolpos, que se traduce como regazo. En la cultura de la época, el regazo de una persona era un lugar de protección, pero además de intimidad y de cercanía. Por lo tanto, el seno de Abraham se refiere a estar en íntima comunión con Abraham y con todos los que murieron en esa época, quien fue considerado Abraham el padre de la fe, según lo que está descrito en la palabra de nuestro Dios. El concepto entonces del seno de Abraham se encuentra en las promesas que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, diciéndole que haría de él una nación grande, que lo bendeciría, que lo engrandecería y que sería una bendición. Además, que en él, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, todas estas promesas, para que podamos ver el contexto y hacia dónde apuntaban, esas promesas se cumplirían en la persona de Jesucristo, que terrenalmente vendría del linaje de Abraham y a través de quien todas las naciones serían bendecidas. Por lo tanto, estar en el seno de Abraham significaba estar en la comunión con aquellos que habían sido considerados hijos de Abraham. Ahora, escúchenme bien, no por ser de la sangre de Abraham o por linaje, como equivocadamente muchos en el Nuevo Testamento lo interpretaban. A ese respecto quisiera que leyéramos en la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 3 para poder entender esto, porque muchos de los religiosos de la época le decían a Jesús: somos linaje de Abraham, tenemos la sangre, tenemos antepasados que llevan la sangre de Abraham, y Jesús les dijo claramente: no es por linaje, sino es por fe. Y aquí en ese texto de Gálatas capítulo 3 versos 26 al 29
el apóstol Pablo hace hincapié en ese mismo concepto. Lean conmigo, por favor, Gálatas 3, versos 26 al 29. Les voy a dar unos segunditos para que se ubiquen ahí. Recuerden una vez más que estoy leyendo estas porciones bíblicas en la Nueva Versión Internacional. Dice Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Maravilloso ese texto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde habla precisamente de esto. No es porque sea judío, no es porque sea libre o esclavo, no hay distinción entre hombre y mujer. Todos los que tenemos la fe en Jesucristo, en el sacrificio que hizo a favor de nosotros, entramos a ser parte de esa promesa que fue dada a Abraham. Dice aquí claramente que si pertenecemos a Cristo, somos parte de la descendencia espiritual de Abraham, o que le fue dada a Abraham, y por consiguiente herederos de esas mismas promesas, principalmente esa promesa de ser hijos de Dios. Es muy importante que tomemos nota de lo siguiente. En ese seno de Abraham se encuentran los espíritus de aquellos que antes de la venida de Jesucristo creyeron en las promesas que apuntaban a Él. Todos sabemos, por lo que hemos venido aprendiendo, que desde Génesis la palabra de nuestro Dios nos habla de esa redención en Jesucristo. Ese es el mensaje central de la Biblia. El evangelio del cual habló el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. El evangelio son las buenas noticias, y las buenas noticias son Cristo anunciado desde Génesis y cumpliendo precisamente esa función como nuestro Redentor, como nuestro mediador, como el único que puede dar salvación y como el único que desde luego nos puede reconciliar con el Padre y llevarnos a ser parte de su pueblo. También esa promesa, por supuesto, nos recuerda que esas personas resucitarán, los que están en el seno de Abraham, como en el caso de Lázaro, y de nuevo todos los que murieron antes de la venida de Cristo, creyendo en esas promesas anunciadas por los profetas, y como dice ahí en el texto de Lucas, que el mismo Abraham le dijo a este hombre rico, ¿no?, que veremos enseguida. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Debían creer en lo que estaba escrito, en lo que Dios había dejado revelado. Pero quisiera sintetizar el seno de Abraham con 3 ideas puntuales. El seno de Abraham lo podemos asociar con la idea de que en la muerte los justos son reunidos con los patriarcas de la fe. Esto es muy emocionante, ¿verdad? Ellos, los que murieron, y por eso estaba ahí con Abraham Lázaro, todos los que murieron antes de Cristo están en ese lugar de reposo, de tranquilidad, aguardando su resurrección eterna, el juicio ante el gran trono blanco, y escuchando esa bendita palabra de Dios, acogiéndolos y diciéndoles: entren al gozo de su Señor. La otra cosa, o la otra idea que nos da el seno de Abraham, es del amor y del cuidado de un padre, como en Juan 1:18, donde habla que el unigénito de Dios está en el seno del Padre. Y la tercera idea es de que nos sentaremos, o se sentarán ellos, en el lugar de honor en un gran banquete, como está descrito por Juan en su Evangelio capítulo 13. Hablemos brevemente del hombre rico. Podríamos decir que el hombre rico tal vez tuvo, en su condición de riqueza, tal vez tuvo un entierro suntuoso, tal vez tuvo honores, no sé, en cuanto a el sepelio, por decirlo más concretamente, pero él fue sepultado y permaneció en tierra, pero su espíritu en tormento en el Hades, como Jesús lo dijo con claridad en el texto que leí de la referencia. Otra cosa para puntualizar es esta:
No debemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza ni que el rico fue condenado por su riqueza. Lázaro, desde luego, tenía una relación con Dios, con el Dios verdadero, y el rico no. Las circunstancias de sus vidas hicieron que esa fe fuera más fácil para acercarse a Dios o más difícil para el rico que no creyó. En esta historia Jesús describe un lugar que llama el Hades. El Hades en el original se refiere al lugar de los muertos. El hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero no estaban lejos el uno del otro, como lo vimos en el relato de Lucas. Sería apropiado decir que ambos estaban en dos áreas diferentes del mismo lugar. Uno en el Hades, que es el lugar de tormento, y el otro en el seno de Abraham, que es el lugar de consuelo. Así de que encontramos esos puntos que hablan del mundo del más allá, tal como existió en esa época. Según la descripción de Jesús, podemos decir en ese momento que antes de la obra de Cristo en la cruz, el espíritu o el alma de los muertos iba a un lugar llamado Hades, que, como ya lo he reiterado, describía el lugar de muerte. Es una palabra griega que tiene un significado muy pero muy parecido a Seol y que traduce solamente lugar de muertos. A propósito, el término Seol no hace referencia ni a un lugar de tormento ni a un lugar de felicidad, sino a la tumba o al lugar de muerte, es decir, donde las personas finalmente iban a llegar, terrenalmente hablando. Todos los cuerpos de los creyentes y no creyentes en la época que estábamos hablando antes de Cristo eran sepultados, desde luego, y esperaban o iban sus espíritus a esos lugares distintivos, como ya lo leímos en esa parábola. Espero que con esta explicación pues nos haya quedado claro la gran diferencia entre el Hades o el Seol y lo que es el infierno. La cuarta parte de esta enseñanza quisiera referirme a algunos mitos más comunes sobre el infierno, mitos que a través de la historia pues se han venido llevando, o más bien creyendo o transfiriendo lo que quería decir de generación en generación. Mucha gente dice que el diablo en este momento está en el infierno. Es un error. Eso no es así. El infierno o el lago de fuego, también conocido como la muerte segunda, recibirá a sus primeros ocupantes al final del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a ver este texto de Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Voy a leerlo en la misma traducción, Nueva Versión Internacional. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será, subrayen en sus Biblias, arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados, subrayen en sus Biblias, día y noche por los siglos de los siglos. En la pasada enseñanza también hicimos hincapié en que este lugar es de dolor y de tormento eterno, como Jesús lo explicaba y lo leí y juntos lo aprendimos. Es un fuego que no consume, que arde eternamente. Aquí dice por los siglos de los siglos. ¿Pueden ustedes imaginarse ese sufrimiento? Sentir uno que se está quemando, pero que eso nunca termina. Es decir, se está quemando pero no consume su cuerpo. Se siente el dolor como lo sentía el rico, lo leímos, ¿no? En ese paralelismo
de ese lugar de tormento llamado Hades. Pero el infierno es un lugar, como lo leímos también, donde el gusano no se extingue y donde el fuego tampoco se extingue. Así es de que el demonio, según dice el capítulo 1 de Job, está en la tierra rondando, y aquí, como vemos en Apocalipsis, después de ser apresado en el reinado milenial de Cristo, luego será soltado y finalmente arrojado a ese lago de fuego. Así es de que tenemos que tener esto bien claro. El segundo mito dice que el infierno está reservado solamente para los peores malhechores o delincuentes o dictadores o asesinos crueles en serie. Otro error. Vimos en las Escrituras que todos o todas aquellos o aquellas que rechazan la misericordia de Dios deben soportar también su ira. Acompáñenme a Juan capítulo 3 versos 17 al 19. Juan 3, 17 al 19. La semana pasada hablaba de Juan 3, 16, del amor de Dios por todo el mundo, donde dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aquí dice en los versos 17 al 19, este capítulo 3 de Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree, subráyalo por favor en tu Biblia, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten el verso 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Esta versión prefirió, o la versión 60 dice eligieron. Es clara, no necesita mucha explicación. Cuando hay preferencia o elección, hay un acto voluntario, concienzudo, de una decisión. Las personas deciden realmente creer o no creer, y mucha gente ve las Escrituras y esta doctrina como una falacia o simplemente como cuentos que se han inventado, como lo vamos a ver más adelante, para aterrorizar a las personas. Quisiera hablar un poco más adelante de terminar exactamente de eso. Ahora podemos ver nuevamente aquí, como también lo decía la semana pasada, ¿hay salvación o condenación? ¿Cielo o infierno? No hay una tercera opción, estimados amigos o amigas. Y aunque esta realidad hace que las personas promedio se sientan incómodas, escúchame bien, en el infierno, aparte de tiranos o asesinos como Hitler, como Stalin, como Mao, también habrá barberos, también habrá plomeros, maestros de escuela secundaria tal vez, albañiles, pilotos de avión e incluso amas de casa y estudiantes. Todos ellos serán enviados al lago de fuego porque despreciaron la misericordia de Dios y rechazaron, como lo acabo de leer, la obra de redención llevada a cabo por Jesucristo. El tercer mito dice que un Dios amoroso no puede enviar a las personas a un lugar de semejantes características. Alguien dijo con acierto, y lo voy a leer: si por amor uno está pensando en un afecto sentimental indulgente, permisivo y equivocado, entonces no habría castigo eterno. Pero no hay que confundir a Dios con un anciano soñoliento que guiña el ojo a las travesuras de sus nietos desde una mecedora. Me gustó mucho esto que dijo alguien, no tengo el autor. Ahora, en lugar de acusar a Dios de ser cruel, debemos recordar que el infierno está reservado para aquellos que por su propia voluntad desprecian o despreciaron la misericordia de Dios. Dice el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 2 versos 1 al 3: es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron nos la confirmaron. Escúchame bien,
de acuerdo a este pasaje de Hebreos y a los otros que he leído, palabras de Jesucristo, la salvación es un regalo gratuito para aquellos que la aceptan. Pero el mundo está lleno de aquellos cuyas mentes y corazones asimismo están llenos de asuntos terrenales que no tienen espacio para lo que Dios les daría con gusto o les ofrece con gusto y por amor y por gracia, que es no merecimiento alguno. Me gusta esta frase de otro autor desconocido. En última instancia, el infierno resultará ser un lugar para aquellos que estaban dispuestos o que estuvieron dispuestos a conformarse con menos de lo que Dios les ofrecía. ¡Wow! Me pareció tremendo esto y pues totalmente verídico. Es un lugar para los que estaban dispuestos, estuvieron dispuestos a conformarse con menos de lo que Dios les ofrecía. El cuarto mito es que un Dios justo no enviaría personas a ese lugar llamado infierno. ¿Saben que de todos los argumentos contra el infierno, ese es el más débil de todos? ¿Dónde más enviaría un Dios justo a los rebeldes que se negaron de forma obstinada y decidida a arrepentirse de sus malos caminos? Incluso, pensemos en esto. A veces en nuestro corrupto sistema de justicia penal, los infractores de la ley ¿acaso no son enviados a prisión? Pensemos entonces, ¿debería un Dios justo recompensar a los malvados endurecidos con felicidad eterna? Aquellos que ocuparán ese lugar en el infierno, aquellos que evitaron el contacto con aquel que les dio la vida y que lo menospreciaron y que le dieron la espalda, recibirán esa sentencia. Dios es justo realmente y Él dará justo pago al mal con aflicción. Toma nota de este texto, por favor, que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 9. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Me hizo pensar en la parábola del rico y Lázaro. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Dice el verso 8, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Este texto no necesita explicación alguna. Ahora, en su estilo usualmente conciso, el escritor y apologista cristiano C.S. Lewis explicó lo siguiente: al final solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al final, hágase tu voluntad. El infierno estará poblado por personas que eligieron estar allí. Y el último mito es que el infierno es simplemente una táctica de miedo para imponer un tipo particular de lealtad o comportamiento. El infierno es real. Ya vimos muchísimos argumentos. Y si el infierno es solo una táctica de miedo, entonces ¿no podría decirse lo mismo de las advertencias en contra del consumo excesivo del tabaco, del alcohol y los peligros que pueden acontecer al conducir de forma irresponsable o de defraudar fiscalmente a una nación? Jesús advirtió de los peligros del infierno, como lo vimos en el pasaje del domingo pasado. 3 cosas para considerar. ¿Nos habría alertado Jesús sobre los peligros del infierno si no fueran reales? Segunda pregunta: ¿son aquellos que niegan la existencia del infierno más sabios, más inteligentes y mejor informados que Jesús? Y en tercer lugar, negar los peligros del infierno es dudar de las palabras de nuestro Salvador. Ahora, Dios no se deleita
con la muerte de los malvados, como dice Ezequiel 18:32. Dios no encuentra satisfacción en aquellos que eligen el infierno antes que a Él. Por el contrario, ya lo vimos, Dios los amó tanto que envió a su Hijo para rescatarnos a todos y redimirnos de la condenación eterna. La muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias para todo pecador que está dispuesto a creer que solo Cristo puede pagar esa deuda y reconciliarnos con el Padre. Escúchame esto, a manera de conclusión. Jesús es el mejor regalo que Dios pudo habernos dado. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, no tendremos motivo para temer a la muerte y a la tumba. Por el contrario, para ti y para mí, querido amigo o amiga, lo mejor está por venir. Atesoremos estas palabras del salmista en nuestro corazón. Mira lo que dice en el Salmo 16:11. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Maravilloso. Sin embargo, para aquellos cuyos corazones están endurecidos y están más interesados en ganar lo que el mundo tiene para ofrecerles, es el comienzo de una tragedia eterna. Jesús nos dijo claramente que la condena final de boca de Dios es: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la más terrible noticia que puede recibir un ser humano en esta tierra. Estar lejos de Dios es lo peor que nos pudiera pasar. Padre, te damos gracias por este mensaje del día de hoy, por recordarnos exactamente todo esto que tiene que ver con esta teología, con esta enseñanza del infierno. Ayúdanos, Señor, a no dudar de tus palabras, que así como creemos tantas cosas porque provienen de tu palabra y hemos visto la veracidad de tu palabra, también creamos en la veracidad de estas declaraciones de Jesús y de Pablo y de muchos de los evangelistas que, inspirados por ti, colocaron estos textos en nosotros, para nosotros. Te pedimos por favor que nos ayudes a perseverar en la fe, y aquellos, como dice Judas, que todavía están muertos en sus delitos y pecados, ayúdanos por favor para rescatarles mediante el mensaje de salvación de esa condenación eterna. Que la decisión es hoy, Señor, y si alguien hoy está escuchando este mensaje y desea entregar su vida a ti, yo te ruego que tú toques su corazón como tocaste el corazón de Lázaro, para que tuviera esperanza en la eternidad. La persona que está escuchando el mensaje hoy y que escuchó el mensaje del domingo pasado, rinda su vida a ti, reconozca que tú moriste por sus pecados para traerle de regreso al Padre, para darle la vida eterna y para asegurarle que tendrá ese lugar en el cielo como lo tuvo o como lo tiene preparado para Lázaro y todos los que murieron antes de ti. Y a todos los que vivimos en el presente, ayúdanos a guardar esta promesa maravillosa como la que escribió el salmista, que viene lo mejor, que ya me mostraste esa senda y que ahora solo espero ocupar ese lugar que tú ya preparaste para mí. Padre, gracias por este mensaje y te rogamos de verdad que nos des el discernimiento necesario y la determinación para perseverar en ti y tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de despedirme, compartan por favor este mensaje. Aquí dice compartir, compártalo con sus seres queridos. Es importante estas noticias, así como la palabra de Dios trae buenas noticias, también trae este mensaje para aquellos que desechan la gracia de Dios. Y si tú tienes dudas acerca de cómo entregar tu vida a Cristo, escríbeme. Yo deseo guiarte como un día me guiaron a mí para encontrarme con ese precioso Salvador. Un saludo de parte de mi esposa Piri. No olviden que entre semana tenemos los grupos de estudio, el miércoles el grupo de oración, y si quieres recibir los audios de meditaciones bíblicas, con mucho gusto, con todo el corazón los compartiré contigo. Escribe aquí tu WhatsApp y lo recibirás completamente gratis. Obviamente eso no tiene ningún costo, ni más faltaba. Es lo que Dios nos regala a nosotros en el corazón y que quiere que compartamos con ustedes. Espero verles el próximo domingo. Gracias por su apoyo en oración y por el apoyo que nos brindan a este ministerio que realizamos con mi esposa Pili
para llevar estas verdades eternas al corazón de muchos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y hasta el próximo domingo entonces. Disfruten de esto.